En un video anterior mostré bíblicamente no solo el comentario del pastor MacArthur sobre la marca de la bestia, sino que también mostré la misma palabra de Dios para probar que la marca de la bestia es algo físico y no se debe interpretar o aplicar el texto simbólicamente o espiritualmente, porque es algo literal que va a suceder y será una marca física y tiene un significado o un valor numérico, es decir, que va a ser, si es, como dice el pastor MacArthur, tiene que ver con algo numérico, por tanto tiene que ver con algo de tecnología. Claramente estamos en una era tecnológica y como dijo el profeta Daniel, y en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Entonces claramente la marca de la bestia tiene que ver con algo tecnológico, numérico. Y también como dice el pastor MacArthur, no podemos especular mucho porque la palabra de Dios no nos dice específicamente. Solamente nos da que será en la frente o en la mano. Entonces vemos en el video anterior que hice, pruebo con la misma Biblia que es algo físico la marca de la bestia. En esta oportunidad quiero hablar acerca de qué sucederá con aquellos que reciban esta marca física, qué va a pasar con ellos. Y en el libro de Apocalipsis capítulo 14 dice en el versículo 9 que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego de azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca a su nombre. También dije en mi video anterior que hay que entender que la marca de la bestia tiene que ver con y tiene un propósito que es adorar al anticristo, tiene que ver con la adoración. El anticristo va a lograr, por supuesto va a lograr que todos aquellos que no adoran al Dios verdadero lo adoren a él. Y en el versículo 12 vemos claramente que los santos de Dios, los apartados de Dios, dice en el 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en el 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Claramente aquellos que se nieguen a colocar la marca de la bestia serán ejecutados, serán castigados con la muerte. Entonces por eso en el versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el mandamiento principal de Dios es adorarás a Dios con toda tu mente, tu alma y fuerza. Conocemos claramente cuál es ese mandato. Entonces aquellos que reciban la marca de la bestia adorarán al anticristo, obligados a adorar no al Dios verdadero, sino al anticristo. Por ejemplo, vemos claramente en la Biblia que el profeta Daniel decidió adorar al Dios verdadero y no a la imagen del rey Nabucodonosor. Lo que hizo el rey Nabucodonosor de obligar a todos a adorar a la imagen es exactamente lo mismo que hará el anticristo, y esta vez usará la tecnología avanzada moderna. Por eso leemos en Apocalipsis 13 versículo 15 que dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. El anticristo usará también una imagen y usará la tecnología en la frente o en la mano de todos aquellos que se dejen colocar esa marca. Tendrán que adorar al anticristo. Por eso vemos que el pastor MacArthur, por ejemplo, en su comentario del versículo 10 de Apocalipsis 14, cuando dice el cáliz de su ira, el pastor MacArthur dice lo siguiente en su Biblia de estudio: cualquiera leal al anticristo y su reino sufrirá el derramamiento de la ira acumulada de Dios con la fuerza plena de su indignación divina y su venganza descomunal. Y aquí da ciertos versículos que puede poner pausa y anotar, tomar nota. Continúa MacArthur, la ira divina no es una explosión
reacción impulsiva de rabia que Dios lance por capricho contra personas que no sean de su agrado. Es más bien, dice MacArthur, la reacción resuelta e inflexible, carente de misericordia, gracia y compasión por parte de un Dios justo en contra del pecado. Luego dice MacArthur sobre fuego y azufre del versículo 10 de Apocalipsis 14, dice, dos elementos que se asocian en las escrituras con el tormento del castigo divino, y aquí da una serie de versículos. Aquí se hace referencia al infierno, que es el lago de fuego, dice MacArthur, y también hay citas bíblicas aquí que puede poner pausa y luego seguir. Luego continúa sobre los efectos del azufre, vea la nota sobre Apocalipsis 9:17. Si quiere, hago un video sobre este comentario. Y me gusta el comentario de MacArthur del versículo 12 de Apocalipsis 14, cuando dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí MacArthur dice, este es un respaldo bíblico excelente para la doctrina de la perseverancia, que asegura a todos los creyentes verdaderos en Cristo que nunca perderán su fe. Los regenerados resistirán de principio a fin en obediencia a la verdad, sin importar que pueda arremeter en su contra. Y los versículos anteriores a este versículo 12 vimos claramente que muchos no se dejarán colocar la marca de la bestia. Por eso aquí leemos en el 12 que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en el 13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. No en el anticristo, sino los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Y por qué muchos predicadores enseñamos que la marca de la bestia ningún cristiano se dejará colocar? Porque no solamente por todo lo que dije anteriormente y mostré con la misma palabra de Dios, sino que hay más respaldo bíblico para esto, que ningún cristiano verdadero nacido de nuevo se dejará colocar la marca de la bestia. Leemos en el siguiente capítulo, en el capítulo 15 de Apocalipsis, en el versículo 2, que dice claramente, vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre ¿qué? La bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con la zarpa de Dios. ¿Qué dice el versículo claramente? Aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca. Y si todavía no crees lo que dice la palabra de Dios, no crees, no te sometes al texto, a la palabra de Dios, mira lo que dice en el capítulo 16, nuevamente sobre la marca de la bestia. Dice en el versículo 2 que aquellos que recibieron la marca de la bestia, les sucederá lo siguiente. Fue el primero, dice, esto tiene que ver con las copas de iras, y dice, fue el primero y derramó, es decir, un ángel. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Dijimos que el propósito de la marca de la bestia es adoración, y aquí vemos que la palabra de Dios dice, y vino una úlcera y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. ¿Qué dice? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. ¿Dice todos los hombres de la tierra? ¿Dice que todo tenía la marca de la bestia? No, el texto, la palabra de Dios dice sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Es decir, que vemos claramente aquí en el texto que muchos no tendrán esta marca de la bestia. Y esta pestilencia, esta consecuencia será para solo aquellos que tengan la marca de la bestia. Y si no quiere creer mi comentario, mire lo que dice el pastor MacArthur sobre este versículo. Cuando dice el primero, su copa, una úlcera maligna y pestilente, el pastor MacArthur dice en su comentario, la Septuaginta usa la misma palabra griega para describir las fístulas que plagaron a los egipcios. No sé si dije bien esa palabra fístulas.
que plagaron a los egipcios, Éxodo 9, versículo 9 al 11, y la sarna que afligió a Job, Job capítulo 2, versículo 7. Luego continúa el pastor MacArthur y dice: en el Nuevo Testamento describe las llagas abiertas que cubrían el cuerpo del mendigo Lázaro, Lucas 16:21. Continúa MacArthur: por todo el mundo las personas estarán afligidas con tumores incurables y supuraciones nauseabundas, dice el pastor MacArthur. Luego el pastor MacArthur, cuando dice la marca de la bestia en el mismo versículo 2 de Apocalipsis 16, y dice MacArthur: los únicos afectados serán los que adoradores del anticristo. Y aquí dice MacArthur ver la nota sobre Apocalipsis 13, 16 y también el capítulo 14 de Apocalipsis 9 al 11. Aquí vemos que el pastor MacArthur claramente está interpretando correctamente los versículos de la Biblia sobre la marca de la bestia en su contexto. Nos dice ver la nota sobre Apocalipsis 13, 16, que es lo que yo compartí en un primer vídeo sobre la marca de la bestia, si es simbólico o literal. Entonces eso puede encontrar en mi primer vídeo sobre la marca de la bestia que hice del comentario MacArthur. Puede ir a encontrar en la descripción de este vídeo o en la etiqueta de arriba. Por tanto, está demostrado que hay sustento y base bíblica de sobra en Apocalipsis sobre la marca de la bestia y que es algo físico y se debe interpretar literalmente, porque es algo que claramente vemos en todos estos capítulos y versículos que compartí, que es algo físico. Sométase a las escrituras, a la palabra de Dios, lea todos los capítulos que tienen que ver con la marca de la bestia, con los juicios de Dios, y usted verá claramente y sin ningún comentario de ningún pastor, de ninguna Biblia de estudio. Si usted tiene una simple Biblia que no es de estudio, simplemente lea los capítulos 13, 14, 15, 16 de Apocalipsis y usted se dará cuenta que la marca de la bestia es claramente algo físico que va a suceder muy pronto y será insertado en el ser humano. Ahora, por supuesto, no sabemos qué será eso que se le va a insertar al ser humano, pero de que se le va a insertar, se le va a insertar y va a ser algo que viene de la ciencia. Tenga muy en cuenta eso. Póngale, especule con lo que se le ocurra. Póngale el título que quiera. En el texto bíblico no vemos exactamente qué será, pero sí vemos y he demostrado que será algo físico, que tiene algo que ver con lo numérico. Entonces, claramente esto va a venir de parte de la ciencia, con la intención de que se le adore al anticristo. Y para finalizar este video quiero compartir el comentario de la Biblia de Estudio MacArthur sobre el versículo 8, y que por supuesto tiene que ver con el contexto de la marca de la bestia. Vuelvo a repetir, sabemos ya que la marca de la bestia tiene que ver y tiene un propósito de adoración al anticristo. Y aquí quiero finalizar con el comentario MacArthur de lo que dice MacArthur sobre el versículo 8 de Apocalipsis 13, cuando dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto es muy importante que preste atención lo que dice el pastor MacArthur sobre este versículo. Cuando dice el libro de la vida, MacArthur nos dice que veamos la nota sobre Apocalipsis 3:5. Después, cuando dice Cordero que fue inmolado, MacArthur dice: el Señor Jesús, quien murió para comprar la salvación de los que Dios había escogido en cumplimiento de un plan eterno, dice MacArthur. Luego, cuando dice desde el principio del mundo, MacArthur dice: de acuerdo con el propósito divino y eterno de elección antes de la creación, la muerte de Cristo sella para siempre la redención de los elegidos para siempre. Y aquí da referencias bíblicas. El anticristo, dice MacArthur, nunca puede quitar la salvación de los elegidos. El registro eterno de los elegidos jamás será alterado, ni tampoco los que sean salvos durante el reino del anticristo le rendirán culto. Aquí vemos claramente que los que sean salvos durante el reinado del anticristo no le rendirán culto al anticristo.